Señor, vamos a hablar de un tema pues muy controversial y muy delicado, mi hermano, pero es necesario hablar de eso. Esto me inspiró, ya lo tenía yo en la mente cuando el hermano Patricio predicó hace 15 días en relación a la rebeldía. Entonces todo va de la mano. De hecho estaba empezando a hacer el bosquejo en la semana, y entonces también vi que tengo una prédica pendiente del pecado, el precio del pecado. Y recuerdan que el hermano Eli nos predicó el origen del pecado. Entonces yo dije, ¿cómo van las cosas de la mano? Yo presto mucha atención a los títulos, mi hermano, que se van predicando, porque ahí también voy sabiendo qué es lo que el Señor quiere que hable. Entonces vamos a meditar en el Sagrado Libro. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Jeremías 33:3. El tema de hoy es el precio de la rebeldía. Jeremías 33:3. Házmelo saber con un gloria a Dios cuando ya lo tengas. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Reina Valera, mi hermano: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Toma tu asiento, mi hermano. Vamos a hablar de la rebeldía. Tal vez te vas a preguntar qué quiere decir, qué tendrá que ver clama a mí, yo te responderé con la rebeldía. Pero es que en realidad, mi hermano, te voy a enseñar que este versículo ha sido empleado de manera errónea en casi la mayoría de las iglesias. Entonces, este es un versículo que ya lo vas a ver a qué se refiere. Pero tengo una pregunta antes de seguir, mi hermano. Tengo una pregunta: ¿qué quiere decir rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? ¿Has sido rebelde? ¿Alguna vez has practicado la rebeldía? Peor aún, algunas veces has sabido que estás mal, pero aún así haces lo contrario. ¿Cómo ha sido tu vida ahora, hermano? Una cosa era el antes de tu vida ahora, después de convertirte. ¿Realmente estás convertido? Y si estás convertido, ¿eres obediente o eres rebelde? La rebeldía, mi hermano. Estuve buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me dio estas definiciones. La rebeldía, mi hermano, es una cualidad o una condición de una persona rebelde. Es una acción propia. Es el estado procesal de la persona que, siendo parte en un juicio, no acude al llamamiento que formalmente le hace un juez. Y tiene sentido que tenemos un juez, tenemos un Dios que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Cualidad o condición, dice. Entonces no acude al llamamiento formalmente que le hace un juez, o sea, que le da una orden. No recibe órdenes, peor aún, no las obedece. Dice, o no sigue sus indicaciones. Al no comparecer en la vista, se declara a esa persona en rebeldía. O sea que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos siendo rebeldes. Estamos en rebeldía. Hay muchos hermanos que se les dan indicaciones, mi hermano, y no las quieren seguir. Dicen que no, que el pastor no sabe, el hermano no sabe, ya la trae conmigo, olvidando que la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios. Y que si tenemos que pelear o lidiar con alguien, peleense con Dios, hermano. La palabra es de Él, la palabra no es mía. Hay muchos hermanos que no les gusta recibir instrucciones. Y alguna vez lo hemos dicho, que aquel que quiere venir a Cristo, pero no está dispuesto a recibir, decía la hermana, todo el tiempo instrucciones, híjoles, va a tener muchos problemas en su caminar con el Señor. Entonces, eso es lo que es rebeldía, es ir en contra de, diría yo definiría la rebeldía, ir en contra de las indicaciones que se me dan. ¿Te acuerdas del tema de hace 8 días? ¿Para qué pides consejo si no lo vas a obedecer? ¿Para qué quieres que te muestre si no lo vas a hacer? ¿Para qué me llamas si no me vas a obedecer? ¿Por qué me dices Señor, pero no me obedeces? Entonces,
Tú sabes que la rebeldía, mi hermano, en términos bíblicos es realmente delicada y detestable delante de Dios. ¿Has escuchado hablar de la adivinación? O sea, que pinta y raya, de ahí se deriva la brujería y tantas otras cosas. Entonces, ¿tú sabes cómo es la brujería delante de Dios? ¿Cómo es la brujería delante de Dios? La adivinación, ¿cómo es delante de Dios? ¿Le gustará al Señor? ¿Le será de su agrado? La adivinación, mi hermano, delante de Dios es algo desagradable ante su presencia. A Él no le gusta, Él detesta la adivinación. ¿Sabes por qué? Porque en la adivinación es decirle: mira, Señor, tú no sabes, tú no me contestas, tú no me dices lo que yo quiero oír, hazte a un lado porque voy a ir a buscar a alguien que sí me conteste. Por eso es que Dios la detesta, porque lo es hacerlo a un lado. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación, o sea, es un pecado, Dios tacha la adivinación como un pecado, y es uno de los pecados más desagradables ante su presencia. Dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea que están al mismo nivel. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Y le vamos a poner 3 puntos a aquel que no obedece la palabra de Dios. Algunas veces vamos y le preguntamos mejor al vecino, andamos buscando en internet, mi hermano, consejo. Andamos preguntando donde no deberíamos de preguntar, y entonces, pero eso sí, estamos en la iglesia diciendo que nuestro Dios es el Rey de la sabiduría, que nuestro Dios es todopoderoso. Pero cuando necesitamos el consejo, andamos preguntando a todos, a todo, menos a Dios. Ay, ¿por qué me estará pasando esto? A ver, vamos a echar una yema de huevo en el vaso para ver por qué. Híjoles, te está pasando esto porque te echaron mal de ojo. Santo Dios, no le crees al Dios de la verdad, no crees la verdad, pero sí le crees a los mentirosos. ¿A poco no somos así? Ay, voy a ir a que me pongan eso, voy a hacer esto, como decía alguien, mencionó alguien de los amarres. Pierde todo su dinero por un amarre, una venganza. Una vez fui, mi hermano, allá al cerro que está allá de Chimalhuacán caminando, y yo quería lo que yo quería era estar en la cima para ver todo el panorama. ¿Y qué crees que encontré? Lo único que encontré eran bolsitas con sangre, fotos y tanta brujería. Yo decía, santo Dios. De hecho, hasta allá mero arriba hay un lugar que se ve como que ahí hacen ritos, sacrificios, que se ve como chamuscado. Yo decía, mira todo lo que hay. Entonces eso es desagradable. Para mí no era agradable ir pisando y tener cuidado, porque ya estaba una brujería aquí, ya estaba otra ahí. Y te imaginas, yo veía la foto y digo, mira, quién sabe si esta persona todavía vivirá. La siguiente semana les voy a hablar de la brujería, mi hermano. Tema poderoso que el Señor me dio acerca de la brujería. Entonces yo decía, mira, quién sabe esta persona, tal vez ha de estar muriendo, pero si no encuentran el antídoto, si no encuentran la brujería, ¿cómo van a desvanecer? Y yo no sabía nada de Dios, ahora me doy cuenta, dije, todo eso es desagradable delante de Dios, pero aún así Dios puede romper con todo eso. Por eso es que Dios detesta la adivinación. Entonces, así como detesta la adivinación, también detesta la rebeldía, las tiene al mismo nivel. Primer libro de Samuel, como estábamos leyendo, capítulo 15, versículo 23. Te lo voy a volver a repetir. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál es el contexto? Le estaba diciendo a Saúl, porque Saúl, el pueblo quería un rey. El pueblo lo que pida,
Queremos un rey, ya no queremos que nos gobiernen los profetas, porque nada más nos profetizan puras cosas vagas. Queremos que nos cambien de pastor, porque ese pastor que nos anda predicando nos habla puras cosas que no nos gusta. Siempre siento dentro de mí que algo se sacude y no me gusta sentir eso. Me dice que yo tengo que hacer esto y no, yo quiero hacer esto otro. Hay que pedir que nos cambien de pastor, que nos cambien de predicador. Entonces cuando el Señor les cumplió su capricho de ponerles un rey, ya lo hemos dicho, hay muchas formas en las que el Señor lanza juicio a su pueblo. No siempre es fuego del cielo, no siempre es un desastre natural, no. Hay diferentes maneras de lanzar juicio hacia una persona inclusive. No que se vuelva loco, que le pase eso. No, mi hermano, a veces uno de los juicios de Dios son bien delicados y son bien feos, hermano. Traen muchas cosas. La manera en la que el Señor Jesucristo, el Dios de los ejércitos, mandó juicio sobre Israel por haberlo desechado a Él para poner un rey para que los gobernara, fue poniéndoles un rey mediocre, un rey que no servía para las cosas de ser rey. Y ya hablamos una vez en una predicación entre semana, cuando yo creo que recién llegamos aquí unos 2-3 semanas, hablamos de eso, de Saúl. Era un rey que servía para unas cosas, pero no servía para ser rey. Pero ellos pidieron eso y ahí les vino el juicio. ¿Por qué? Los filisteos andaban contra ellos y estaban cerquitas, y Dios les dijo que los iban a derrotar. Y ahora sí que vino el juicio de la boca de Dios contra Saúl, diciéndole estas palabras: por cuanto tú fuiste a buscar a otra persona y me desechaste a mí, yo también te voy a desechar. ¿Ves el peligro de la rebeldía, mi hermano? Por rebelde, por no obedecer, Dios te puede desechar. Es algo de cierto, hermano Pedro. Muchas veces nosotros pensamos que escogemos a Dios, pero no, es Dios el que nos escoge. Y no nos escoge por buenas gentes. Él sabe por qué nos escoge. Yo creo que nos escoge porque son niveles de brutez, de que somos bien tarugos y bien tontos. Ay, Juan Carlitos. Pero ahí viene uno pensando: ay, este Señor me escogió porque iba a la escuela y me gradué y esto y lo otro. No, Juan Carlito, te escogí porque eras bien torpe, bien bruto. Andabas haciendo esto, y ahí viene la vergüenza para cada uno de nosotros. Alguien nos habló de Dios, como decía la hermana, no queríamos. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Hermano, mire que tengo este problema. Pastor, mire, me pasa esto. Mira, lo que pasa es que tú estás haciendo esto y esto, aquello, tienes que dejar de hacer esto. Si tú haces eso, entonces Dios te va a bendecir. Entonces Dios te va a ayudar en tu necesidad. ¿Pero qué decía la prédica pasada? No, entonces me dio esta receta el pastor para hacer hot cakes. Son 2 huevos, un cuartito de leche, azúcar, pero yo quiero que sepan más dulce, le voy a echar más azúcar. El huevo está muy caro, le voy a quitar un huevo, nada más le voy a poner uno. Y al final de cuentas no sale lo que tú querías. Dices: ¿qué pasó? Y tú te enojas. Pero no somos obedientes. Mire, hermanas, que a usted le gusta. Había una hermana que decía que era profeta y andaba en 1000 iglesias, según ella, profetizando. Y decía: no, es que amigo, Dios me usa para profetizar. Y ya que tú te uses para lo que Dios te dice, te vas a mantener firme en una iglesia. Porque yo no puedo ver un registro de un profeta que andaba predicando aquí, que andaba predicando allá, que andaba profetizando aquí, que andaba el Espíritu de Dios, que es el que maneja al profeta, que es el que funciona y trabaja en el profeta, está sujeto a Dios. Y Dios no te va a andar. Yo no puedo ver a un profeta Jeremías de un lado a otro. Le bastaba con todo el problemón que estaba pasando en el tiempo del profeta Jeremías. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando para que el profeta Jeremías dijera esa palabra? Clama a mí y yo te responderé. Ay, hermano, me pasa esto. Clama a mí y yo te responderé, hermana, como dice la escritura. Y clama y no responde. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Están usando la palabra, el versículo incorrecto para la consejería, la necesidad del hermano, de la hermana. Para que el profeta Jeremías recibiera esas palabras y las compartiera, estaba la cosa color de hormiga, hermano. Entonces yo les decía: cuando usted se sujete al Espíritu que dice que según usted tiene para profetizar, entonces se va a quedar
establecida en una iglesia. Gloria a Dios, aleluya. No hay registro alguno de alguien que ande ahí. Y si nosotros nos llegamos a cambiar de iglesia, hermano, si tú te llegas a cambiar, digamos, imaginemos, supongamos que ese edificio lo rentaran, hermano, ¿cuál sería una de las causas por la que nosotros nos cambiaríamos de lugar? Una, porque ya es muy chiquito, ya somos muchos. ¿Es una razón de rebeldía? No, es una necesidad. Otra cosa, porque ya nos corrieron, porque no quieren que prediquemos la palabra de Dios. Otra podría ser porque nos están subiendo la renta para corrernos. Pero te das cuenta que ninguna de esas razones es porque yo quiero. No, ya no nos gusta, vámonos a otro lugar. No, tampoco un mes, y si no nos gusta nos vamos. Pero eso es lo que pasa con las personas que a veces tienen rebeldía. No les gusta lo que se dice ahí, no les gusta lo que se predica allá, no les gusta aquello y andan de iglesia en iglesia. ¿Cómo es el espíritu de nosotros, mi hermano? ¿Espíritu obediente? ¿Un espíritu manso, humilde, sumiso? ¿O tenemos un espíritu rebelde? No le quiero pedir consejo al pastor porque me va a decir lo que no quiero que me diga. Pero Señor, sáltate eso y hazme el milagro. No funciona de esa manera, hermano. Entonces, la rebeldía es causa de desechar a una persona. El Señor, por ver la rebeldía del pueblo de Israel, desechó a su mismo pueblo. Ya no soy su Dios. ¿Qué le decía a Moisés? Tu pueblo. Ya no decía mi pueblo, no decía tu pueblo. Es delicada, mi hermano. Es muy, muy delicada la rebeldía. A veces por rebeldes es que no recibimos la contestación y la respuesta de Dios. Y podemos nosotros seguir diciendo, Señor, yo confío en ti, estoy esperando y eso, y pasará toda la vida, nos moriremos y no vamos a ver la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque siempre que algo empieza a pasar tiempo, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. A ver, ¿estoy cumpliendo con mi Dios? Es como aquel que de repente no tiene dinero. A ver, hermano, ¿y tú diezmas? ¿Contribuyes a la iglesia para los gastos, para lo que sea? No, pues no. ¿Cómo entonces quieres que Dios te bendiga? Si tú no lo haces, ¿no has escuchado que mejor es dar que recibir? No, yo no voy a hacer eso. Estás en rebeldía. Estás siendo rebelde. Entonces, aparte del ejemplo de Saúl, mi hermano, literal, el Señor lo habla específicamente con Saúl. Porque tú me desechaste a mí, yo te voy a desechar también como rey. Ya no eres rey. Y acuérdense que antes de que Saúl fuera rey, ya había sido David ungido desde niño como uno de los reyes de Israel, que vendría a ser el que lo vendría a suceder. Hay otro ejemplo, mi hermano. ¿Has escuchado la palabra murmurar? ¿Qué es murmurar? De igual manera, fui al diccionario en español para entenderlo y tener sé lo que es murmurar, pero que yo quiera tener una definición más concreta. Murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. No, eso no me parece. Hablar mal de alguien a sus espaldas. Extenderse en rumor. Todavía hay más, ¿verdad? Es una conversación en perjuicio de un ausente. Eso es murmuración. Bíblicamente la murmuración, mi hermano, también es rebeldía. Y también es bien delicada y a Dios no le gusta la murmuración. Tú sabes que a Dios no le gusta que anden murmurando de sus siervos. Y a veces en las iglesias se andan murmurando de los siervos. No, es que el pastor no me gustó su chalequito color verde pistache, está horrible. No, el pastor traía unos zapatos rotos la semana pasada, ahora trae unos mocasines de esos que valen 1,800. No, yo no sé qué, se van a andar clavando los diezmos. Y hay muchas cosas, mi hermano, que a veces la iglesia está hablando. No, es que el pastor no me gusta cómo predica. Yo puedo predicar mejor que él. ¿Ah, sí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla esto, mi hermano.
Libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 15. Vamos a regresarnos en el Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 15, con el puro subtítulo, mi hermano. Libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 15. ¿Qué dice como subtítulo Reina Valera, mi hermano? María y Aarón critican a Moisés. Reina Valera también tiene otra que dice murmura. Fíjate lo que dijo el hermano Patricio, critican. La crítica, mi hermano, también es parte de la rebeldía. Por algo estás criticando. Y si el que está aquí te está leyendo el libro vaquero, tienes todo el derecho, hermano. Pero si el que está aquí te está hablando la palabra de Dios, híjoles, no lo estás criticando a él, estás criticando a Dios, estás criticando a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el contexto? No lo vamos a leer todo, mi hermano, por tiempo, pero ¿cuál es el contexto? Vamos a leer nomás la primera parte. María y Aarón hablaron contra. Cuando veas esa palabra contra, esa rebeldía. Ahora, visualízalo aquí en la iglesia. Pepita y Merenganita hablaron contra el pastor. Es exactamente lo mismo. A causa de la mujer cusita que había tomado. Santo Dios. A veces, hermanos, se critica al siervo de Dios, se critica a los siervos de Dios por cada tontería. ¿Sabes qué es una cusita? Moisés se buscó una mujer negrita. Y no le pareció, ahora salieron hasta racistas María y Aarón. Y por eso estaban criticando a Moisés. No, mi carnal Moisés pudo haber buscado una mujer hecha y derecha, así de esta manera, que además estudió en Egipto, estaba muy bien preparado Moisés. Pudo haber buscado una aquí, allá, mira, se fue a buscar esa, hablando a veces con esas palabras, con esa prieta. Pero somos siervos de Dios. Dios me usa. Dice entonces, ¿por qué él había tomado una mujer cusita? Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés había hablado Jehová. ¿A poco solamente por el hermano Juan Carlos puede hablar el Señor? No, yo también sé predicar, yo predico mejor que él. ¿A poco nada más? El hermano nada más usa al hermano Patricio, al hermano Pedro. Yo también tengo con qué. Dios también me usa a mí, me ha usado a mí. Yo también sé predicar, yo también fui al instituto bíblico. Yo también hice esto, yo también hice lo otro. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? El que todo oye. Y no hablo del diablo, hablo del Señor de los ejércitos. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy menso. ¿Así dice? No es lo mismo manso que menso, mi hermano. Esa vocal cambia totalmente el panorama. Pero a veces así parece. Ante los ojos de la congregación el pastor puede ser muy menso, parecer muy menso, pero para Dios es manso. Y la mansedumbre, eso es una característica del cristiano que agrada, como no te imaginas, a Dios. Pero del rebelde, ¿qué dice? Le desagrada. Y lo oyó entonces, Moisés era muy manso. ¿Cómo eres tú, mi hermano? Te están echando habladas, están levantando chismes en contra de ti, te están levantando falso testimonio. Tú llegas y te postas, Señor, ayúdame esto, dame de nuevo. ¿Recuerdas de esa oración? Dame de nuevo, dame valentía, dame, Señor, elocuencia en mis palabras para predicar. Pero vas a predicar, te levantan falsos, te echan mentiras acerca de ti, con tal de desprestigiarte para que ya no prediques la palabra de Dios, para que te calles, porque alguien tal vez quiere tener lo que tú tienes con Dios, pero no quiere, ¿por qué? Por rebelde. Pero sí es fácil criticarte. Entonces, ¿cómo eres tú? ¿Eres manso o eres menso? Rebelde. Porque los rebeldes son mensos,
¿Cómo eres tú? Si tú eres rebelde, mi hermano, Dios no te va a defender aunque tú seas el pastor. Pero si tú eres manso, Dios te va a defender. ¿Qué hizo el Señor aquí? ¿Cuál fue la diferencia? Había un rey que a final de cuentas Dios aprobó que Saúl fuera un rey. Pero ¿cuál fue el veredicto? Lo desechó por haberlo desechado a él. Moisés, ¿cuál era su función? ¿Cómo estaba Moisés delante de Dios? Moisés todo lo que él no sabía y corría y le preguntaba al Señor. Tanto que le dijo, si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Pero si vas conmigo, entonces ahí estaré. Inclusive cuando lo mandó a Egipto. Ay, Señor, yo no puedo, yo no sé, soy tartamudo, me trabo, me pongo nervioso. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Dice, más que todos los hombres sobre la tierra. Entonces, ahí, ese es el caso, aquí en este. Sus propios hermanos de carne, o sea, de que podemos ser hermanos en Cristo, pero si somos hermanos de carne y hermanos en Cristo es doble el lazo. Entonces, sus propios hermanos en carne, mi hermano, estaban hablando de su hermano. No deberías de sentirte orgulloso porque tu hermano es predicador, porque tu hermano es un músico de Dios, porque tu hermano es un evangelista, porque tu hermano es el pastor, porque tu hermano deberías de sentirte orgulloso, que tu hermano sea el que limpia los baños, mi hermano. Debes de sentirte orgulloso porque estás sirviendo al Dios Todopoderoso. No es lo mismo un limpiabaños en el mundo que un limpiabaños en la casa de Dios. El limpiabaños de la casa de Dios está por encima que los licenciados, presidentes, ingenieros, arquitectos de allá del mundo. Pero no se toma así. ¿Por qué? Porque menospreciamos a nuestro Dios. Cuando queremos que sea grande, es grande, y cuando de repente no nos conviene, es un Dios chiquito. Entonces, sus mismos hermanos lo estaban criticando, le estaban murmurando en contra de él. ¿Quién es el que nos va a defender, hermano, cuando todo parezca que hasta nuestra misma familia nos esté echando tierra, como se dice? ¿Quién nos va a defender? Si estamos agarrados de la palabra de Dios, Dios nos va a defender, pero si no, ¿quién nos va a defender? Ya se murió el Chapulín Colorado. ¿Cómo podrás decir ahora quién podrá ayudarme? Ya se murió. ¿Ahora quién te va a ayudar? Es el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra Aarón y contra María, contra los murmuradores. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¡Qué vergüenza! Porque te las estás dando de que te las sabes todas y Dios te avergonzó. A simple vista que no era cosa de que te dio roña aquí, pues te pones una camisa y se te tapa. No, en su misma cara, todos, mira qué le pasó a María. Híjoles, tiene lepra, la enfermedad más horrible y vergonzosa de esos tiempos. Santo Dios, ¿te imaginas que tú vas así bien perfumado y con tu corbatita y de repente tienes roña, estás lleno de acné y todas esas cosas? Míralo, está muy bien vestido, pero míralo que a veces es motivo de vergüenza, hermano. En esos tiempos auméntale todas 3 veces más el motivo de vergüenza. Dice, y miró a Aarón y a María, y he aquí estaba leprosa. Aarón, mi hermano, Aarón era el sacerdote. Se supone que el sacerdote, ¿no? Pues ¿qué somos? Somos sacerdotes. Ya sabes, ¿qué venimos aquí a aprender? La palabra de Dios. ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? ¿No sabes que la murmuración es mala? La palabra lo está diciendo ahí para que si tú alguna vez te haces, no murmures. Amén. Gloria a Dios, Cristo vive. La rebeldía, Dios te puede desechar, mi hermano. Dios te puede desechar por rebelde. Entonces dice que estaban leprosos. Pero fíjate que hay otra parte ahí. Hay un intercesor. Nosotros podemos ser intercesores por el rebelde. Ya no viene el hermano fulano, porque andaba de rebelde, no, en el mundo, cayó en esto, el otro, le dio roña, esto, pero tú puedes interceder por él. Aún más, mucho más es el agrado de Dios que aunque haya sido contra ti, tú mismo pidas por tu enemigo. ¿Acaso no es lo que el Señor nos enseña? Ama a tu enemigo. Amén.
Porque has escuchado ojo por ojo, diente por diente. Mas yo te digo, dijo el Señor Jesucristo, ama a tu enemigo. Tú dile eso algo de alguien del mundo. Ahora si estás loco. ¿Cómo lo voy a amar si me está dando lata, si me está haciendo esto, si me está haciendo lo otro? Bueno, Dios te dice ama a tu enemigo. No, pues no. Si me la hizo, me la paga. Estás siendo rebelde. Dios te puede desechar por ser rebelde. Amén. Gloria a Dios. Santo Señor de los ejércitos. La murmuración es rebeldía, mi hermano. Te conlleva a la rebeldía. Estaban hablando de Moisés, pero no se daban cuenta que estaban yendo en contra de la voluntad y la obra de Dios. Exactamente. Por eso es que Dios metió su mano. Dios va a meter su mano por su obra y no por uno, por dos. Va a permitir que se pisotee todo y va a decir, sí está escrito aquí, yo lo escribí, vale, pero te quiero mucho, hijo, déjalo borro. No, Él va a defender su obra y su palabra por todo. Si tenemos que ser calcinados, Él nos va a calcinar. Y si aún así, bendito su nombre. Amén. Hay otra parte, mi hermano. Entonces, ya vimos que la murmuración es parte de la rebeldía. Vamos ahí más adelantito, vamos al capítulo 16, mi hermano, en el versículo. Pues realmente es toda la historia, es muy larga para leerla, pero te la voy a resumir. Voy a tomar en cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y es todo ese pasaje, mi hermano. Ya en tu casa, si tú quieres, lo puedes leer y lo puedes estudiar. Fíjate cómo dice el versículo 2, mi hermano. Comienza diciendo, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Coré era un levita, era de la tribu de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Para qué? Tú puedes tomar gente y de repente te puede hacer tu bolita con el hermano, con la hermana. Hermano, véngase, ¿qué? ¿Para qué? Para dos cosas, para hacer el bien o para hacer el mal. Puede ser influencia, buena influencia o mala influencia. ¿Tú qué le haces caso, hermano? Porque está loco. A ver, yo te voy a preguntar cosas acerca de él. Ya ves, ni sabes. Y te pueden empezar a llenar la cabeza. Mira, vamos a hacer mejor esto. Vamos a pedirle permiso a Dios, nada más de que nos echemos una guacharinga entre los dos. Nada más poquito. Pero nada más esa, nada más esa, y ya con eso, ya. Tan. ¿Te está llevando a algo bueno? Te está llevando a algo malo, mi hermano. Te está llevando a algo malo. ¿Y qué te va a traer? La posibilidad de que Dios te deseche. Ay, pero es que Dios es bueno. Es que Diosito. Dios es bueno, mi hermano, pero también Dios es justo. Gloria a Dios. Cristo vive. Y dentro de ser bueno está su justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Coré junto a su pandilla. A ver, tú eres ¿estás conmigo, Noé? Vamos a dar golpe de estado a Moisés. Es prácticamente lo que estaban planeando. A ver, no, sí es cierto, es que a mí no me gusta cómo se ministra la alabanza. No, es que a mí no me gusta cómo el pastor esto. No, es que a mí no me gusta. Y empezaron cada quien a exponer las cosas que no les gustaban. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, Dios también nos puede usar a nosotros. ¿A poco no? Sí, la otra vez yo fui a orar y también saqué un chamuco. No, yo también una vez le puse la mano y entonces hice un milagro. No, el hermano que canta me cae, hermano, el hermano Eli me cae gordo, piensa que nada más él es el único que sabe tocar la guitarra. Yo también sé tocar la guitarra. La otra vez yo estaba tocando y no, a mí me sale mejor el canto que cantó él, nada más usa 2 acordes, yo no puedo hacer más. No, y luego la otra vez se le fueron los gallos. No, a mí no, yo siempre me... Y te puedes volar la barda, mi hermano, pero la cosa es que te juntas en la pandilla y dices, no, vamos así, vamos a dar golpe de estado para derrocar a Moisés, para quitar al pastor y ponemos otro. ¿Quién quiere? No, tú, por tú, eres el bueno. Sí, y cuando yo esté gobernando, entonces
Vamos a hacer lo que se debe de hacer. Torcer todo. Pisotear la palabra de Dios para hacer nuestra voluntad diciendo que es la voluntad de Dios. ¿A poco no? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Estaría el Señor de acuerdo con esto? Eso fue algo bien tremendo, mi hermano. Te recomiendo que le busques allí en internet, la rebelión de Coré. Hay una parte donde lo simplificaron como en un video como de unos 20 minutos. Y, híjole, está tremendo. Una cosa es leerlo y otra cosa es verlo y saber qué eso ocurrió. ¿Por qué? Porque los llamaron a junta y de repente en la junta pusieron sus cosas. ¿Tú crees, Moisés, que Dios te puso? ¿Tú crees que nada más por ti Dios habla? ¿Qué era lo que pasaba con sus mismos hermanos de sangre? Estaban rebeldes, estaban murmurando de su propio hermano. ¿Qué se podía esperar del pueblo? Era lo mismo, Moisés. Santo Dios. ¿Tú crees que nada más por ti? ¿Tú crees que nada más esto? ¿Tú crees que nada más aquello? No, Dios también nos usa a nosotros. Yo soy un levita de la tribu de Leví, tú no. Pero olvidaba de qué tribu venía Moisés. No, tú sabes que esto, tú crees que el otro, no. Y se volaron la barda, ¿verdad? Hasta que, ¿qué crees? Que mete la mano su Dios. Estad quietos, yo pelearé por ustedes. Moisés sabía eso. Que él no tenía que hacer nada. Que él lo único que tenía que estar confiando en su Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Dios metió la mano por su hijo. Dios mete la mano por sus hijos. Ay, es que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que no está escrito así. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa ser un hijo de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Dios mete su mano por sus hijos. Él pelea por sus hijos. Por aquellos que le han entregado su vida, por aquellos que le son fieles, por aquellos que tomaron su cruz y han seguido el camino detrás de Él. Por eso son los que va a meter la mano. No por cualquiera que diga Diosito, por cualquiera que esto, por cualquiera, no. Solamente por sus hijos. Esa es la diferencia de nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Que fue el que hizo los cielos y la tierra e hizo todo. Ese Dios es el que te va a defender si tú le entregas su vida. Pero si tú no has creído y te has hecho un Dios tomando por base esto, déjame te digo que no es este Dios y ese Dios no existe. Por lo tal, no estás protegido. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Coré? Entonces, fueron a junta esto y lo otro, y el Señor le dijo: Moisés, tráete a todos los del pueblo y aléjense de esos. Señor, ¿pero por qué? Aléjate de esos, porque voy a hacer que la tierra se los trague. Y fue lo que le pasó a Coré. Cuando se alejaron: Señor, no, pero te pedimos, quítate a Moisés, porque Ahora, recuerda que el Señor quería quemarlos a todos. No solamente a los aliados de Coré, quería exterminarlos a todos. Pero dijo Moisés: no, Señor, es que no todos tienen la culpa. Mira, el hermano Pedrito, pues él le echa ganas. La hermana Leti, pues ahí está escuchando. Mira, y empezó ahora sí que interceder por el pueblo. Lo mismo que hizo por sus hermanos, por María y por Aarón, lo estaba haciendo ahora por el pueblo. No, Señor, mira, el hermano Jorge se esfuerza. Ok, tráelos a todos ellos de este lado y quítense, porque ahorita va a caer fuego del cielo. Y fue lo que pasó. Se abrió la tierra y se los comió a todos, pero cuidando y manteniendo a sus hijos, a su pueblo. ¿Qué pasa entonces con se dice por ahí, todas las religiones son iguales, todos tienen al mismo Dios? Pues se ha visto que su Dios no los ha cuidado como nos ha cuidado a nosotros. Amén. No hay registro, no tienen fundamentos de que su Dios los cuide de la misma manera que Dios cuidó al pueblo de Israel. Y nosotros somos la Israel espiritual. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué pasó eso? Pasó, mi hermano, por rebeldes. ¿Por qué? Porque Coré no se estaba rebelando en contra de Moisés,
Se estaba rebelando en contra de Dios, porque Moisés hacía todo lo que su Dios le decía. Por eso, al rebelarse en contra de un siervo, por eso te digo, si el pastor, el predicador que está aquí te predica el libro Vaquero, te predica National Geographic, te predica lo que sea, no te va a pasar nada. Te vas a ir al infierno al final de cuentas junto con él, pero no te va a pasar nada en ese momento. Pero si tú estás murmurando contra un siervo de Dios que Dios puso aquí, que te está hablando de la palabra de Dios y que lleva su vida de acuerdo a la escritura y la palabra de Dios, cuidado, mi hermano, porque Dios lo va a defender a diestra y a siniestra. Y hasta ahorita yo no he conocido un Dios que sea más fuerte que el Dios de la Biblia. Amén. Si te viene el diablo bien agarrado, mi hermano, no te espantes. Si hiciste un pacto con el diablo, no te espantes, porque Dios te puede librar de ese pacto. Pero si has ahora sí que airado al Dios de la Biblia, ten cuidado, mi hermano, porque ¿quién te va a arrebatar de su mano si no hay otro Dios más grande que Él? En la mano del diablo, mi hermano, te arrebata Dios, pero de Dios, ¿quién te va a arrebatar? Horrible, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Santo Dios de los ejércitos, mi hermano. Una vez, mi hermano, me pasó algo así, que pasó así. Estaba yo trabajando en un hotel aquí, en el aeropuerto. Entonces, cuando yo entré a trabajar ahí, mi hermano, yo no sabía nada de lo que era la prevención, el Lost and Found y todo eso, pero pues yo decidí entrar a trabajar ahí. Dije, pues, me dieron la oportunidad de aprender y entré. Total. Ya tenía tiempo. Entonces, en el área donde yo estaba trabajando estaban los capataces y no nos dejaban trabajar a gusto, nada más nos estaban moleste. Entonces nos juntamos todos en grupo, éramos como 6 trabajadores en esa área y empezamos a hablar. Oye, ¿por qué no hablamos con el jefe? Porque el jefe era directamente de los dueños del hotel. Digo, ¿y qué crees? ¿Por qué no les decimos que nos quite este yugo y que ponga un supervisor que los coja de nosotros? Pero vamos a hacer el compromiso entre nosotros de que sea quien sea el que ponga, lo vamos a apoyar. Sí, está bien. No, sí, vamos a hacerlo. Hablamos, fui yo el que habló. Jefe, pues fíjese que esto y lo otro y aquello. Digo, yo le quiero proponer algo y piénselo. A lo mejor no es un disparate. Por eso, mire, ¿por qué no pone un supervisor de nosotros? El que usted quiera, el que usted confíe dentro de nosotros 6. A final de cuentas somos nosotros los que sabemos esta área. Los de arriba no la conocen, nosotros sí. Y al siguiente día me dice, ¿qué crees que lo estuve pensando? Y sí, se lo propuse a los dueños y dijeron que sí, que les parecía bien. Tenía alguien de confianza. Entonces voy a ver, dice, quién de los 6 podría ser el supervisor. Sinceramente yo no me apunté, yo lo que quería era que nos quitaran el yugo. Pero sinceramente yo no, porque yo sabía que no sabía mucho en esa área, no tenía experiencia. Y había compañeros que tenían ya 5 o 10 años en ese ramo. Entonces me dice, y quiero que le eches ganas, Juan Carlos, porque yo te voy a proponer a ti. Me quedé pensando, dije, bueno, ya conocía yo de Dios. Lo que tú quieras, Señor. Si tú quieres ponerme ahí, si tú quieres, tú sabrás. Pero te puedo decir el porqué de la decisión de Dios. Te adelanto esto. Yo le predicaba a todos. Fuera del departamento que fuera, yo nada más los veía. Cuando vi un rebelde, hácelo a Juan Carlos. Se pone a trabajar con él. Él le va a predicar de su religión y vas a ver que te lo va a entregar mansito. Y pues yo los acreditaba, Dios me respaldaba. Entonces llegó el momento que empezaron, ok, ¿quién quiere ser el supervisor? No, pues yo. Pero ya habíamos hecho el trato entre amigos, entre compañeros de trabajo, que el que quedara lo íbamos a apoyar. Para no ser la larga, ¿qué crees? Que me escogieron a mí. El dueño dijo, hablé con el contador, hablé con los jefes y dijeron que tú, Juan Carlos, eres el elegido. Desde hoy tú eres el supervisor, vamos a ajustar tu paga, todo. Yo dije, gracias, Señor. Yo sabía que venía de Dios, pero no sabía dónde me estaba metiendo. De repente esos que según me iban a apoyar, hermano, empezaron a hacer eso. No, ¿qué es el Charlie ni sabe? No, y luego el Charlie nada más se la pasa hablando de sus cosas de Dios. Que no, y esto y lo otro. Entró uno nuevo. Esa persona nueva, hermano, traía una sed, era el mismísimo diablo. ¿De qué hemos hablado?
la murmuración, era murmurador más no poder. Era chismoso. Era tantas cosas ese varón, ojalá y que ya haya cambiado su manera de ser. Hizo un grupo de WhatsApp, todos contra el Charlie. Literal, Pero ¿quién te cuida? Exactamente, Dios. Yo estaba confiando en Él. Yo no me daba cuenta que a mis espaldas hablaba tantas cosas, murmuraban tantas cosas. Hasta que, ¿qué crees? Que llegó el momento que se lanzaron contra mí. ¿Quién me defendió? Dios. Dios fue el que me defendió. ¿Por qué me defendió? Porque obedecía su palabra, vivía su palabra. Entonces, no te voy a contar, mi hermano, la manera en la que trato con ellos. Trató de una manera, todos fueron avergonzados de manera, muchos de ellos los despidieron y fueron, ahora sí que despedidos de maneras muy vergonzosas. Entonces, ahí está uno. Pero tengo otro caso, mi hermano, aquí bíblicamente. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Tengo otro caso, mi hermano, bíblicamente, que es muy interesante. Es el caso de Pablo y Ananías. Pablo ya estaba convertido, andaba predicando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. ¿Y qué crees? Que de repente Pablo fue llevado al concilio. ¿Te acuerdas que estudiamos que Pedro y Juan llevaron ante el concilio? Amén. Pues era el mismo sumo sacerdote. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 3. Vamos a verlo. Libro de los Hechos, capítulo 23, en su versículo 3. Y es bien interesante esta parte escritural, mi hermano. Porque te puedes equivocar, pero es de sabios reconocerse como que metiste el pie. Hechos 23, 3. ¿Cómo tiene como subtítulo? Pablo ante el concilio. Lo habían llevado ante las autoridades. ¿Por qué? Por la misma causa que habían llevado a Pedro y a Juan, por predicar el evangelio de Jesucristo. Es el versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate el versículo 2. Desde el 1 vamos a leer. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora sí que él sabía cómo andaba delante de Dios. Versículo 2. El sumo sacerdote Anías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Órale, le dieron un bofetadón. Por eso es que Pablo contestó. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. No digo groserías, pero tenemos palabras, mi hermano, que pueden ser bien ofensivas y son más ofensivas y más dolorosas que las mismas groserías del mundo, Pared blanqueada. Le dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Versículo 4. Los que estaban presentes ahí dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Cuál fue la reacción de un auténtico siervo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tú a un siervo de Dios, como el sumo sacerdote, no podrías andarle diciendo nada. Si él se equivoca, hermano, no te metas en problemas. Háblale a Dios. Y Dios, que es el Dios, el que puso a ese sumo sacerdote, a ese pastor, a ese predicador, será el que trate con él. Entonces, Pablo sabía de eso. Pablo era un estudioso, era un erudito del Antiguo Testamento. Él sabía toda la ley. Fíjate cuál fue la reacción, y esta debería ser la reacción de un auténtico hijo de Dios. Esta debería ser nuestra reacción. Dice el versículo 4, después de la pregunta, el 5, perdón. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
a una autoridad de tu pueblo. ¿Qué hizo Pablo ahí? No se rebeló, mi hermano. Hizo por su impulso una actitud que sin saber lo estaba haciendo caer en la rebeldía. Después de eso, ¿cómo él podría predicar la palabra de Dios si él mismo estaba pisoteando la palabra de Dios? Pero tenía conocimiento. ¿Ves lo delicado que es que tengamos conocimiento de la palabra de Dios para que no caigamos en rebeldía? Y entonces sea que un día Dios nos conteste: Señor, ¿por qué no me has respondido? ¿Quieres que te diga por qué no te he respondido? Porque eres rebelde. Has caminado en rebeldía. Señor, tú crees en tu pensamiento, en tus estándares, que has caminado conforme a mí, pero no, has caminado en contra de mi palabra. Y puede que nos muestre qué es lo que transgredimos. Pero admira la actitud del apóstol Pablo, que se dio cuenta y inmediatamente se reconoció y dijo: no, estoy cayendo en rebeldía, me estoy rebelando contra Dios. ¿Que él era bueno? No, no era bueno. Ananías no era bueno, había crucificado al Señor Jesucristo. Él había tenido que ver en el sacrificio, en la crucifixión del Maestro. No era bueno. Sería bueno en su trabajo, a lo mejor no era bueno, tal vez era mediocre como Saúl, no lo sé. Pero de que era malo, era malo. Pero ¿qué dice la palabra en una de las cartas de Pablo? Que respetemos a nuestras autoridades. Ay, es que el presidente, nos hace muy fácil estar criticando al presidente, pero el presidente es presidente porque Dios lo quiso. Ah, pero hicieron tranza porque Dios permitió esas tranzas. O sea, es quien es porque Dios lo quiso. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. ¿Es malo en su desempeño? ¿Es tranza el presidente? ¿Es corrupto? Déjaselo a Dios. Señor, bendice a mi presidente porque es bien tranza. Pero Señor, tú sabes cómo lo vas a tratar. El gobernador, Señor, ya ni se escucha nada del gobernador. Señor, bendícelo, hazlo que se arrepienta, pero no lo maldigas, porque entonces estás yendo en contra de la palabra de Dios. Las leyes de esta tierra, cualquiera que sea, hermano, fue permitida por nuestro Dios. Si nosotros nos pasamos altos, si nosotros nos saltamos las cosas de la ley, estamos yendo en rebeldía contra nuestro Dios. Porque recuerda que tenemos a un Dios perfecto y Dios espera que lleguemos a la altura del varón perfecto, su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo no transgredió ninguna ley, por el contrario, toda la cumplió. Pablo sabía eso, por eso Pablo dice: híjoles, estoy yendo en contra de la palabra. No, por eso él dice: porque está escrito, no maldecirás a ningún príncipe de Israel. Esa es una actitud admirable, digna de un cristiano auténtico. Ya casi vamos a terminar, hermano. ¿Has escuchado la palabra soberbia? ¿Qué es la soberbia, mi hermano? ¿Habrá cristianos soberbios? No, mi hermano, no hay. Ay, pero yo sí conozco. Es que entonces volvemos a lo mismo, no son cristianos. Todavía no se han convertido en cristianos, porque cuando uno se convierte en cristiano, una de las primeras cosas que Dios nos despoja es de la soberbia. Aunque sea el pastor que predica. ¿Es soberbio? Híjoles, entonces cuidado. ¿Quién sabe por qué estará ahí? Tal vez Dios está trayendo juicio a esa iglesia, como trajo juicio al pueblo de Israel por haber permitido que Saúl fuera rey. Tal vez esa es la manera de el Señor dar juicio a la iglesia. ¿Por qué? Los deja hacer lo que quieren, les predica lo que quieren escuchar. Esa es una manera de hacer juicio. ¿Por qué? Porque se van a meter con Dios. Y al meterse con Dios, Dios los va a disciplinar, Dios los va a tratar. Es juicio, mi hermano. Entonces, soberbia. ¿Qué es la soberbia, mi hermano? La soberbia es altivez, es arrogancia, del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Una definición muy acertada. Yo sé más Biblia que tú. No, yo me sé todos los versículos de memoria. Tú no sabes ninguno. Yo sí sé. Cállate, a mí no me puedes decir porque yo tengo más tiempo en el evangelio que tú. A mí no me puedes decir eso. Y eso es arrogancia, eso es soberbia, eso es enaltecerse.
Pero hay otras definiciones, otras 4 definiciones. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, para que digan que yo soy el mero mero, para que todos digan. Y hay muchos a poco que no les gusta que le digan que de ellos, no, él es el bueno. En inglés hay una palabra que dicen, he is the man, o sea, él es el hombre, él es el único. Como él no hay otro. Y nos encanta que nos adulen y nos digan. Eso es soberbia, mi hermano. La soberbia también es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio a los demás. El hermano Pedrito estaba hablando un alma, creo que va a venir. Yo predico en todas las casas, voy puerta por puerta predicando. Yo voy ando predicando, yo predico más que él. Pero viene la humillación de Dios, ¿y las almas dónde están? Esto también es soberbia, mi hermano. El punto 3 no encaja en el tema, no lo voy a mencionar. El 4, la soberbia también es cólera e ira expresadas en acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. ¿Qué es esto? Cólera, ira. No, ¿qué crees que la otra vez el hermano Patricio, mira, y dicen que ella en México hizo una iglesia, híjoles, bien bonita? No han visto la que estamos levantando nosotros y te enojas, muestras así. Eso también es soberbia. ¿Por qué menciono la soberbia? Porque la soberbia también es parte de la rebeldía y te va a llevar a la rebeldía. Isaías 14, versículo 11. Porque si hablamos algo, tenemos que respaldarlo con la palabra, si no, es de mi cosecha. 14, versículo 11. Esta es una parte escritural, mi hermano, bien, pero bien importante que todos debemos de conocer. Tiene como subtítulo escarnio contra el rey de Babilonia. Vamos a leer por tiempo, mi hermano, el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Santo Dios. ¿Descendieron qué? Dice, descendió tu soberbia, todo lo que acabamos, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar. Pero hasta tu arpa descendió, dice. O sea, de que hasta para alabar a Dios puede uno ser soberbio. Por eso es que muchos cantantes cristianos, muchas bandas, yo soy bien selectivo en las bandas. Yo no escucho bien San Marcos, yo no escucho el tipo de, porque sé quiénes son, sé qué tipo de iglesias son. Y sé que si yo canto sus cantos, estoy diciendo que estoy de acuerdo con aquello. Y dije, no estoy de acuerdo con la manera, con lo que predica, no estoy de acuerdo con todo lo que hace. Por eso que el Señor entendí cuando el Señor me dijo, grande y fuerte, ¿te gusta esa canción? Sí, Señor, está poderosa, te exalta. No, a mí no me gusta, grande y fuerte. ¿Por qué, Señor? Cuando lo enseñó, ¿por qué no le gustaba? Dije, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo. Eso fue en un sueño que Él me enseñó una vez. No recuerdo si fue sueño o visión, mi hermano. Me llevó a un salón donde estaban todos los artistas cristianos de estos tiempos. Estaba Juan Carlos Alvarado, estaba Miel Sanma, todos esos, todo lo que escuchan las iglesias, mi hermano, esos estaban ahí. Desprecian los coritos. Son del año del caldo. No, vamos a oír algo moderno. Y Dios me enseñó eso. Ya luego, en un tema que hable de eso, te contaré acerca de ese sueño. Entonces, descendió hasta el Seol tu soberbia. Pero ¿qué fue lo que pasó, mi hermano? ¿Qué es lo que estaba aquí pasando? El versículo 12 nos comienza a hablar más explícitamente. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Quién era el rey de Babilonia en ese tiempo? Nabucodonosor. Exactamente. Y ya conocemos la historia de Nabucodonosor. Se exaltó hasta donde más no pudo, hasta se hizo un guerrero chimali y le decía que lo adoraran.
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En aquel día, mi hermano, cuando nosotros hayamos sido redimidos y ya hayamos cumplido y estemos con el Señor, vamos a ver al diablo y vamos a decir, ¿ese era el que nos atormentaba, el que nos hacía la vida de cual, ese es. Y el Señor va a decir, Señor, pero es insignificante. Yo siempre te lo dije en mi palabra, pero tú no me hacías caso. ¿Por qué? Por soberbio, porque todo lo sabías, por altivo y por rebelde. Pero fíjate lo que le pasó. Subiré al cielo en lo alto. Ahora, aquí está hablando del rey Nabucodonosor, pero también ten en cuenta que de repente, hablando de un rey terrenal, de repente empieza a hablar del mismísimo Satanás. Fíjate cómo sigue diciendo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Híjoles. Altivez al nivel máximo, soberbia al nivel máximo, mi hermano. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Aquel que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y aquel que se humilla, Dios lo va a levantar. ¿Te das cuenta cómo al diablo que estaba allá en el lugar de gloria, por exaltarse, por rebelarse en contra de Dios, lo mandó no a la tierra, aquí está todavía, pero se va a ir abajo hasta el fondo? Y como a nosotros que estamos aquí abajo nos va a levantar. Poderoso es nuestro Dios, ¿a poco no? Amén. Pero hay otra palabra, mi hermano, que también te quiero hablar. Orgullo. Con esto sí vamos a terminar. Orgullo. ¿Será el orgullo parte del rebelde? Por eso es rebelde, porque es orgulloso, más no poder. Hermanos, que mire, es que su situación es que usted no está alabando a Dios, mi hermano, no está buscando a Dios, hermana. ¿Por qué no busca el... A mí me han hecho esto, me han hecho lo otro, aquello, lo otro, y no, yo no puedo perdonar esas cosas. No, es orgulloso, orgullosa. ¿Qué es el orgullo, mi hermano? El orgullo es una mezcla, yo creo que de todo. El orgullo es arrogancia, es vanidad, es exceso de estimación propia. Nadie como yo, no saben. Sí voy a pedir consejo porque quiero un milagro de Dios, pero si no me dice, si yo veo que no sabe, no le voy a hacer caso. Estás cayendo en la rebeldía. Entonces es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Te crees más que los demás. ¿A poco no es un orgulloso? No escucha. Esto te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, mi hermano. Eso está en el libro de Ezequiel. Seguimos con el tema. ¿Quién es el orgulloso? ¿Quién es el arrogante? ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el orgulloso por excelencia? Satanás. Entonces, el libro de Ezequiel, mi hermano, en el capítulo 28, en el versículo 17, también maneja un pasaje muy parecido al de Isaías, hablando de repente de un rey terrenal, comienza a hablar del diablo. Pero yo solamente te voy a leer este versículo, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, era tan singular tu belleza, vanidad. Dice, era tan singular, o sea, era única, que te volviste muy orgulloso. ¿Cómo son las Miss Universos? Porque ellas se creen que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo son? Por su singular belleza se vuelven muy orgullosos. Ay, hermano, usted predica. No, hermano, usted predica muy bien la palabra. Pues sí, hermano, cuidado, mi hermano, porque más que
decirme para que le eche ganas y para que me mantenga, tal vez no lo sepa recibir y yo digo, gloria a Dios. Y por la belleza de mis palabras, entonces me vuelvo orgulloso. ¿Y qué va a hacer Dios con un orgulloso? Vamos a ver. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. ¿A poco no es así? El diablo fue hecho de los mejores materiales, mi hermano. Tenía los mejores adornos. Era la obra preciosa, hermosa, bella de Dios, por excelencia. ¿Pero qué le pasó? Eso le pasó. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de reyes te hice quedar en ridículo. Regresemos al pasaje anterior de Isaías. ¿Ese es el que nos atormentaba? ¿Ese es el que nos hacía la vida de cuadros a todas las iglesias del mundo? Ese que de repente yo sentía, hoy se siente feo y se sentía, grande, imponente. ¿Es ese señor? Ese es el renacuajo. Ay, Señor, yo pensé que era más grande. Es que tú lo hiciste así, hijo. El grande soy yo. Muchas veces leíste que el grande soy yo, el todopoderoso soy yo, pero tú le dabas más atributos a él que a mí. ¿A poco no somos así? ¿A poco no pensamos a veces de esa manera, muy subconscientemente? O sea, no tanto de una manera que así lo quisiéramos, pero sí de repente, como Pablo, nos llena el impulso y así pensamos, así actuamos. En presencia de reyes te hice quedar en ridículo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque es verdad. Cuando habla de reyes también simula, dentro de las traducciones, simula a un pastor, el que está a cargo de una iglesia, a un siervo de Dios, a un predicador, un evangelista, a un hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a orar a alguien y sale el enemigo? El diablo es humillado, lo despojan del cuerpo de todo. Por eso dice así: en presencia de reyes te hice quedar en ridículo. Y se va. ¿Sabe quién? El diablo sabe quién es el mero mero. El diablo sabe quién es el jefe de jefes. Que no andemos payaseando que el jefe soy yo porque traigo una ametralladora y tengo dinero, y que luego no tienen ni para las tortillas, pero bueno, te gustan dártelas dando. Eso también es orgullo, arrogancia. Ya casi terminamos, hermano. Te voy a contar otra ilustración para que entiendas eso aplicado a la vida cotidiana. Yo creo que hay ataques del enemigo, mi hermano. Había un cantante, mi hermano, que iba a ir a tocar a California. Esto me lo contó el pastor Chuy Olivares, el pastor general de Casa de Oración. Entonces él decía que iban ahí a California y que tenían una campaña evangelística muy grande. Entonces, ¿qué crees? Estaban los músicos, quienes iban a ser los predicadores, y pues iban a asistir todos ahí para hacer una confraternidad, pastores de diferentes iglesias. Entonces, dice que él llegó y se subió al carro, a la camioneta que los iba a llevar, y que pues bueno, ahí se encontró a ciertos artistas. Muchos de los artistas que hoy son famosos, no hay ni un registro de artistas en la palabra de Dios, pero bueno, se les llama ahora a los artistas cristianos. Entonces, que estaba así, jetón, enojado. ¿Qué ole? ¿Qué pasó? Porque el pastor Chuy, de ahí, de Casa de Oración, han salido muchos de los cantantes y predicadores famosos de estos tiempos. De ahí salió Cash Luna, que se torció, es otra cosa. De ahí salió Marcos Witt, que se torció, es otra cosa. Chucho Adrián, de ahí salió de Casa de Oración, que se torció, es otra cosa, pero salieron de ahí. El pastor Chuy los vio, pues él contaba que no quiso decir el nombre. Entonces, como yo sé que esta prédica la van a escuchar, también no voy a decir nombres, otros nombres, de quién me estoy dirigiendo, pero estaba jetón este hermano. Y yo, hermano, le dio gusto al pastor Chuy ver lo que estaba ahí. Hermano, Dios te bendiga. Oye, pero ¿por qué estás así? Deberás estar contento, vamos a ir a ministrar. Ya estoy fastidiado. ¿Cómo fastidiado? ¿Cómo vas a ir a ministrar a todas? ¿Qué les vas a compartir esas almas? Ya estoy fastidiado de todo esto. Tengo que hablar contigo. Cuando acabe el evento quiero hablar contigo.
Y que así va. No, tú no sabes, pastor, lo que está pasando. Somos brutos, somos tontos, o sea, no entendemos. Nada más ellos saben qué es lo que hace el rebelde, el orgulloso, el soberbio. Ok, no, vamos a hablar cuando acabe el evento, queremos hablar. ¿Qué crees que el evento, miles de personas, hermano, y qué crees que les cae la lluvia? Hijo, les hablaron todos los organizadores y dijeron, ¿sabes qué, hermanos? Pues no podemos tener a la gente ahí mojándose. Vamos a ir directo al mensaje. ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios. ¿O hay algo más importante? De la nada se me empieza a resecar la garganta horrible, hermano. La presencia de Dios, la palabra de Dios es lo más importante del culto. Podríamos no tener anuncios, presentación, versículo al principio, alabanza y no pasa nada, mi hermano. Pero si no tenemos palabra de Dios, lo perdemos todo. Los pastores no sabían. No, ¿sabes qué? No, ¿cómo vamos a tener a todos mojándose? ¿No sabes qué? Vamos a pasar directamente al mensaje. Ya estaba ahí el hermano, estaba ahí sujeto. Hermanos, ¿saben que hay cambio de planes debido a la lluvia? Esto no va a haber alabanza. Vamos a pasar directamente al mensaje. ¿Qué? Sí, no va a haber alabanza. ¿Pero cómo? Por eso vine yo para ministrar la alabanza. No, es que está lloviendo, no vamos a hacer que los hermanos pues, se mojen, se enfermen, esto, lo otro. No, ¿cómo? No estoy de acuerdo. No. Toda esa gente me vino a ver a mí. Santo Dios. A veces así lo pensamos, mi hermano. Por eso, no, hermano, se predica bien, hermano. Toda la gente. Hermano Juan Carlos no va a predicar usted, va a predicar el hermano Pedrito. ¿Cómo? Pero si ellos me vinieron a escuchar a mí el mensaje que yo traía para. Y empezamos así, mi hermano. ¿Sabes lo delicado de esa? Ellos me vinieron a ver a mí, o sea, lo vinieron a alabar a Él, no vinieron a buscar a Dios, no vinieron a alabar a Dios, buscaron al artista cristiano. Y eso es lo que pasa con los artistas. Y si son artistas, es porque nosotros los hemos hecho artistas. Gloria a Dios, Cristo vive. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso es todo, eso es orgullo. Estaba superior a todos, pensaban que lo iban a ver a Él. Por eso estaba así de jetón, yo creo, porque no tenía a Cristo en el corazón. ¿De qué podía hablar? La rebelión más grande, mi hermano, es la crucifixión de Cristo. Porque el Dios amor, el Dios justo, el Dios que solamente quería nuestro bienestar y ayudarnos, ¿qué hicimos? Lo matamos. Nos rebelamos contra Él. Entonces, con todo esto que te acabo de platicar, mi hermano, ahora sí podremos entender a qué se refiere Jeremías 33:3. Te lo voy a leer en 4 traducciones. ¿Cómo decía Jeremías 33:3? Reina Valera, ¿no? Exactamente. Fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual. Llámame. Bueno, me llama la atención primero el subtítulo. ¿Cómo dice Reina Valera en el subtítulo de Jeremías 33:3? Aquí yo lo tengo como restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Así me tienes también, no? Sí. Bueno, la traducción lenguaje actual tiene otro subtítulo. Tiene promesas de restauración. El rebelde, mi hermano, necesita ser restaurado. Entonces dice, Jeremías 33:3, traducción lenguaje actual, dice, Reina Valera dice, clama. Entonces, la traducción lenguaje actual dice, llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú nunca has conocido.
¿Por qué nunca las ha conocido? Por rebelde, porque no escucha, piensa que ya todo lo sabe, quiere ir en contra de todo. Por eso no podemos aplicar este versículo, hermano. Ay, me duele la panza, creo que tengo diarrea, ay, ya tengo por acá un calambre, una riumas, hermano. Ah, mami, yo te responderé. No, mi hermano, no podemos usar la palabra de Dios a como se nos antoje. Pero ¿a poco no? Casi la mayoría de las iglesias se usa de esa manera. Ah, hermano, le voy a dar una palabra poderosa. Clama a mí, yo te responderé. No, mi hermano. Esta palabra de clama a mí, yo te responderé, es para los rebeldes, para el pueblo rebelde. El pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de ¿qué? De su rebeldía. Y ahora se les iba a venir, iban a llegar a Jerusalén, iban a romper y a derribar los muros, los iban a tomar a todos presos. Por eso Dios les decía: clama a mí, llámame, yo te voy a responder. ¿Para dónde me iré? ¿Para cómo iré esto? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y yo te enseñaré cosas maravillosas y misteriosas que tú no sabes. Yo te voy a decir por dónde vayas. Si tú te arrepientes de que te quitas a ti y me pones a mí, te niegas a ti y me pones a mí en tu lugar, si me dejas al control de todo, yo te voy a enseñar cómo es que debes de dirigirte, cómo es que tú debes de hacer para que recibas las promesas que yo tengo. Pero primero tengo que restaurarte a ti. Llámame. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Aquí todavía no pasaban las cosas, pero el profeta Jeremías ya estaba avisando lo que iba a pasar con Israel. Dios nos va a advertir, mi hermano, de qué nos va a suceder según nuestra manera de ser. Si Él ve que somos orgullosos, soberbios, altivos, somos arrogantes, somos rebeldes, hijo mío, te voy a avergonzar. Vas a ser avergonzado si no me permites restaurarte, si no te arrepientes, si no obedeces, vas a ser restaurado. Y ahí es donde se aplica la palabra de muchas cosas. El hermano Pedrito puso un ejemplo bien grande. ¿Cuántos hermanos no les dijeron ustedes allá en la Plaza de los Mártires: bautícense, entréguenle su vida a Jesús? Ay, luego, no, eso no. ¿Qué pasó? Dios les advirtió. Ellos no sabían lo que iba a venir. ¿Qué tenían que hacer? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué te va a decir? Lo mismo que está escrito. No te va a decir otra cosa diferente, ni te va a dar extensiones. No, mi hermano. No sabemos a veces lo que va a pasar con nosotros. No sabemos qué es lo que hay. Entonces, si nosotros nos morimos en pecado por rebeldes, ¿tendremos justificación aunque hayamos venido a la iglesia? No, mi hermano. Va a ser motivo de tristeza para nosotros. ¿Por qué? Porque les dijimos con el amor de Dios. Porque lo que queríamos es de que ellos fueran restaurados, que Dios los despojara de todas las cosas que traían cargando. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes, por soberbios. Porque es que todos van unidos ahí. Yo no soy eso, yo no soy nada de eso. Híjoles. Pero sí nos creemos que no somos así. Cuando, hijo, no, tú no eres, tú tienes todo eso. La Nueva Biblia Viva lo traduce de esta manera: pregúntame. Pregúntame y yo te revelaré algunos importantes secretos, como lo que puede pasar con tu vida si no obedeces a la palabra de Dios, acerca de lo que habrá de ocurrir aquí. Allí se refería específicamente a ese tiempo. Ahora esa palabra es profética para los rebeldes de estos tiempos, de que ¿qué? Que no sea que la muerte los vaya a sorprender en ese momento y mueran sin Cristo. ¿Y qué pasa con una persona que muere sin Cristo? Ahora, ¿cómo yo sé que ahí está hablando de los rebeldes? Vamos a leerlo para que no digan que yo le eché de mi cosecha y que nada más yo dije así porque lo quise usar también como yo digo que no se debe de usar. Dice así, mi hermano: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá.
derribadas con arietes y con hachas. Versículo 5, entre comillas, porque vinieron a pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Cómo Dios se nos puede esconder a causa de nuestra maldad, de nuestra rebeldía? Pero no acaba ahí, hermano. Dice el versículo 6, he aquí, por eso dice, restauración de la prosperidad. Prosperidad no nada más es dinero, es tu bienestar. Como decía la traducción lenguaje actual, promesas de la restauración. Esto que está diciendo aquí, he aquí, yo les traeré, está prometiendo restauración. Les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿De qué, hermano? ¿De sarampión? Exactamente. Pero aquí lo dice más claro. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, yo les diré cómo ustedes pueden mantener su paz y su verdad. Y es sencillo. Obedezcamos a Dios. Obedeciendo a Dios tendremos paz, tendremos sanidad y tendremos todo lo que Dios nos da. Versículo 7. Haré volver a los cautivos. ¿Cuántas bancas aquí están? ¿Cuántas personas estuvieron aquí sentadas? Y ahora no están. Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Ahí está, hermano. Me lo saqué de la manga. Ahí está escrito, que clava a mí yo te responderé y te voy a enseñar cosas, hijo, que por necio, que por orgulloso, que eres grande, pero eres bien tarugo, hijo. Te voy a revelar cosas que tú no sabes a causa de tu rebeldía, porque por rebelde, una persona rebelde no escucha, ya lo vimos en las varias definiciones, que no escucha, nada más él sabe, él se cree que todo lo sabe, se siente más que los demás. Para él no hay persona más alta que él, no hay nadie más sabio que él. Por eso dice Proverbios, muchos son sabios en su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Gloria a Dios, mi hermano. El precio de la rebeldía es caro. Vamos a orar, mi hermano. Dale gracias al Señor.